Hoy en Matlactlihuan o Mequiahuitl no somos hilos sueltos. La hermosa y sabia Tlazolteotl nos ha de integrar en este lienzo cósmico. Y nosotros escuchamos ahora este cuento que nos ha de poner a pensar y a descubrir el color del hilo que nuestra esencia va a detonar. El telar de las ruinas, inspirado en todas aquellas historias que he abrevado de mis amigas. Este es un cuento de Matlactlihuan o Mequiahuitl. El rugido del temblor había pasado, pero su eco todavía vibraba en el aire denso de la cuenca. Rocío regresó a su pueblo con el corazón encogido, sintiendo que el olín, el movimiento, había sido demasiado rudo. Al llegar frente a ella, la casa de los abuelos ya no era la fortaleza de su infancia, era un montón de adobes, madera y recuerdos desparramados a la orilla del caudaloso Papaloapan. Se detuvo frente a lo que alguna vez fue la cocina, allí donde el aroma a leña y atole de masa solía ser el primer saludo del día. Entre los escombros, el viento sopló como una fuerza extraña, como si Quiahuitl, la lluvia, estuviera a punto de descender para lavar el duelo. Con el calor subiendo hasta sus mejillas, Rocío comenzó a remover las piedras con las manos buscando un pedazo de ese pasado. Bajo una viga carbonizada, sus dedos rozaron una madera lisa. Excavó con urgencia hasta sacar una caja pequeña decorada con glifos de agua que la abuela guardaba como un tesoro sagrado. Al abrirla, el tiempo se detuvo. Dentro no había oro, sino la materia prima de su espíritu. El hilo azul, el lirio y el pozo. Lo primero que Rocío sacó fue un pañuelo deshilado con un lirio blanco bordado. Al tocarlo, el tejido se sintió frío y húmedo. De pronto, el sonido del río Papaloapan se hizo más fuerte y la memoria le golpeó como una brisa fresca. Vio a su abuela en las primeras horas del alba sacando agua del pozo. Sus manos eran fuertes y el agua que subía era el espejo donde ella leía el destino. Este es tu hilo azul, el de Tlaloc. Son tus lágrimas, la nostalgia por lo que ya no está y la melancolía creativa. No es tristeza, es el agua que suaviza tu dureza para que pueda ser tejida de nuevo. El hilo rojo, el fuego del comal. Debajo del pañuelo halló unos listones de colores y mechones de cabello atados con un cordón rojo. Al acercarlos a su rostro, el olor a chiles tatemados y tortillas recién echadas inundó sus sentidos. Vio el resplandor de las brasas en el rostro de la abuela mientras echaba la masa al comal. Sintió el calor de la vida, la pasión de la sangre que corre por el linaje. Este es tu hilo rojo, el de Tlazolteotl, el fuego de Xutecutli, es la fuerza de tu amor, la alquimia que convierte el dolor en entrega, es el calor de tu hogar interno que nunca se apaga ni siquiera bajo las ruinas. El hilo verde, la semilla y el campo. En un rincón de la caja encontró pequeñas semillas de maíz y cacao, junto a flores y hierbas secas. El aroma a tierra mojada la transportó al portal de la casa. Allí estaba su abuelo, ajustándose el sombrero, preparándose para ir al campo con la seguridad del que conoce los ciclos de la tierra. Vio el verde infinito de los cañaverales y el brillo del quetzal en el follaje. Este es tu hilo verde, el del Quetzaltótotl. Es la esperanza que siempre retoña, la salud que se recupera y la riqueza de saber que, aunque la casa caiga, la semilla que llevas dentro sigue viva y lista para germinar. El hilo dorado, la luz sobre el río. Al fondo de la caja, atrapado en una grieta de madera, encontró un pequeño objeto de cobre que brilló con el primer rayo del sol, ese que se filtraba entre las ruinas. Al levantarlo, vio
el Papaloapan inundado por un sol de mediodía, un río de oro líquido que lo unía todo, comprendió que la sabiduría de sus abuelos no estaba en las paredes que cayeron, sino en la claridad con la que ellos miraban la vida. Este es tu hilo dorado, la luz de Tonatiuh, es tu conciencia, el entendimiento de que eres parte de un tapiz cósmico. Es la inteligencia que te permite ver que el arco iris solo aparece cuando la lluvia y el sol danzan, se abrazan. Sentada sobre los restos de la cocina con los objetos en su regazo, el viento y Kiawit ya no eran un lamento, sino un canto. Rocío cerró los ojos, sintió como esos 4 colores, azul, rojo, verde y dorado, empezaban a entrelazarse en el pecho. Ya no era la mujer que volvía a una tragedia, era la tejedora que desde las ruinas comenzaba a crear un nuevo diseño. La casa de los abuelos había caído, sí, pero el tapiz, ahora era más fuerte que nunca. Inspiró profundamente y por primera vez en mucho tiempo sonrió como cuando tras los pollos corría entre el papaloquelite y el cilantro de La Habana. Bueno, pues ahora te toca a ti decirme cuáles son esos hilos que tú tienes en esa caja de tesoros. Imagínate hoy cómo Matlactlihuan Ome Kiawit encuentra esa caja con esos glifos de agua y cuéntame, ¿qué historias se te han revelado? ¿Cómo vas a ir tejiendo esta última parte de este gran telar? Y si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltona, porque Lili Caltona no te abandona. ¡Tío Tasque! Hoy ponte las joyas que te trae este Kiawit. Mira, yo ya me puse mis jades.